Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Preguntamos para entender por qué estamos como estamos. Y de paso, cañazo. Loco, ¿no te sobra una moneda? Vamos a dialogar unos minutos con Agustín Ormazábal. Él es doctor en Ciencia y Tecnología, abocado a la biofísica, es licenciado en Biotecnología y docente de la Universidad Nacional de Quilmes. El motivo de la charla tiene que ver con que la jornada de este miércoles y jueves, los trabajadores y las trabajadoras del CONICET van a realizar un paro, jornada de lucha de 48 horas en todo el país, con epicentro y vigilia en el Polo Científico Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, allí en el barrio de Palermo. Protesta convocada por ATE CONICET, por jóvenes científicos precarizados y otras organizaciones de ciencia y técnica. Agustín, aquí te saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna para Cruce, la cadena conurbana de comunicación y cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días y bueno, saludos también a la audiencia que me está escuchando. Bien, agradeciéndote también los minutos de charla. Bueno, ya cuando leo jóvenes científicos, científicas precarizados, precarizadas, claramente, digamos, es un signo de época, uno podría decir. Desde ahí podríamos partir a explicar la situación que está atravesando la ciencia, ¿no? Absolutamente, de hecho, Jóvenes Científicos Precarizados es una agrupación en particular de las tantas que están convocando para la actividad y tiene ya tantos años dentro de lo que tiene que ver con el circuito científico-tecnológico, que da cuenta también de que hay un deterioro sostenido en el tiempo de lo que tiene que ver con nuestra función científica, ¿no? Pero eso, por supuesto, no en desmedro de lo mal que se está en este momento, que yo creo que es una situación absolutamente crítica y novedosa incluso dentro de ese marco de precariedad general al que estamos acostumbrados las personas que ejercemos en el ámbito Inédita, decís, Agustín, ¿sí? Yo te diría que sí, y hasta lo puedo sostener con números concretos, porque desde que se tiene registro de la inversión en ciencia y tecnología en Argentina, que es en los años 70, hasta este momento jamás se invirtió tan poco en ciencia y tecnología. Te estoy hablando de que en términos de porcentajes del PBI, Argentina en este momento está invirtiendo menos que lo que invertía en el 2002, tras una de las peores crisis que haya atravesado económicamente nuestro país. De hecho, en el 2002, Argentina invertía el 0,17% de su PBI en la función científico-tecnológica y hoy está invirtiendo el 0,15%. Algo que, dicho sea de paso, es ilegal, porque hay dos leyes, que son la 27.614 y la 27.778, que establecen cuáles son las metas de erogación presupuestaria para la función científico-tecnológica de nuestro país, y entre las tantas obligaciones que tiene esa normativa, establece a su vez que el crecimiento del presupuesto debe ser sostenido año a año, es decir, nunca puede invertirse menos que en el año anterior por cuestiones de legalidad. Bueno, sin embargo, esa es la situación en la que estamos, ¿no? El cientificidio no solamente es una cuestión, digamos, erosiva en términos de ciencia y tecnología para nuestro país, sino que además es ilegal. Por supuesto que eso a su vez se traslada en las condiciones en las que trabajamos las personas dentro del sector. Vos decías en el inicio que una de las instituciones convocantes es CONICET, tal vez una de las principales. Yo, por ejemplo, soy becario postdoctoral de la agencia I+D+I, que es una de las principales entidades de financiamiento científico que tiene nuestro país, y quienes trabajamos en la agencia llevamos ya 16 meses con nuestro salario congelado por abajo de la línea de la pobreza. Es más, ni siquiera nos están mandando recibo de sueldo y en algunas provincias de la Patagonia hasta dejamos de tener obra social. O sea, ni la cobertura médica tenemos, ¿no? Así que sí, efectivamente, la precarización de la ciencia es una realidad sostenida en el tiempo, pero en este momento absolutamente acentuada por la llegada de Milei al gobierno. Hay que decirlo con esa claridad, ¿no? Porque si vamos a enunciar que hay cientificidio, tenemos que dar los nombres y apellidos de los cientificidas también. Bueno, Milei es uno de ellos definitivamente. La situación ha empeorado notablemente desde su llegada para el sector científico. Bien, te pregunto porque es la pregunta también de época. ¿Por qué lograron hacerlo? ¿Por qué lograron llevarlo a este extremo o a esta situación inédita? ¿Qué se acumuló? ¿Qué te parece también que está pasando en concreto en este momento? Me parece una gran pregunta porque parte de preguntarnos primero por qué alguien querría ir en contra de la ciencia, ¿no? Claro. ¿Cuál puede ser el interés en atacar al sector científico? Yo creo que son varias cuestiones que pueden desprenderse de esa pregunta.
Una de ellas no me parece que sea la cuestión presupuestaria, porque justamente al ser tan chica la partida dentro del presupuesto del Estado, no pareciera ser que la justificación para invertir menos en ciencia tiene que ver con que se invertía tanto antes que estaba poniendo en juego al equilibrio fiscal. De hecho, si estamos contando las monedas de una partida que apenas ocupa el 0,15% del PBI, tal vez es porque no estamos tan bien económicamente como nos quieren hacer creer, ¿no? Argentina nunca fue un despilfarro en ciencia, podríamos decir. En absoluto, Sí. en absoluto. Es más, estas leyes que te mencionaba al principio que establecían metas de financiamiento, tenían como fin final el de un 1% de inversión del presupuesto del PBI para el año 2032. O sea, tampoco estamos hablando de metas que eran descabelladas, que tenían que ver con el despilfarro, en absoluto. Por lo tanto, si tengo que hipotetizar al respecto de por qué creo que se ataca al sector científico-tecnológico, tengo que recurrir a otras variables de análisis, entre las cuales me parece que se destaca la cuestión ideológica. Creo que el ataque contra la ciencia es, primero que nada, ideológico, y después se puede sustentar, al menos discursivamente, en otras argumentaciones. Pero creo que hay una posición no solamente de entender que la ciencia no debe formar parte del país que queremos construir, sino de que incluso es enemiga de ese país al que se quiere llegar, ¿no? Y creo que tiene que ver con que la ciencia permite elaborar pensamiento crítico, con que emancipa intelectualmente a nuestra población, a nuestro pueblo. Creo que esas son algunas de las cuestiones que evidentemente el gobierno no quiere que se ponderen en este momento, que no quiere financiar en este momento, y creo que es la principal vertiente. De hecho, me parece que las personas que formamos parte del ámbito científico tenemos cierta capacidad crítica al momento, por ejemplo, de leer los números, ¿no? Y lo cierto es que al respecto del uso de los fondos para la ciencia hay irregularidades que son muy notables. Y enunciar esas irregularidades, o primero que nada incluso detectarlas, creo que también es algo que pone en jaque al gobierno, y por eso nos ven como un sector peligroso. Precisamente creo que por esa capacidad crítica y por cómo esa capacidad crítica se puede contagiar al resto de la población, ¿no? Porque creo que en estos días todo lo que hemos aprendido con la expedición submarina también nos emancipa intelectualmente, culturalmente, como pueblo, no como sector científico, y evidentemente eso es algo que el gobierno considera peligroso. No se me ocurre otra hipótesis. Haces hincapié en eso coyuntural que nos viene pasando con esa expedición marina, y claramente lo que termina develando es que por otro lado, parte de nuestra ciudadanía termina desembolsando una enorme valoración también sobre la ciencia. Absolutamente, absolutamente. A nuestra gente le copa la ciencia. No es algo que está desacoplado del interés de la población. Me parece que eso sí, muchas veces es algo que se nos quiere hacer creer, que se presenta tal vez desde el punto de vista discursivo como una de las herramientas que tiene el gobierno para intentar justificar desde el discurso lo que hacen desde lo material, pero lo cierto es que a nuestra gente le interesa la ciencia. Sí, y hasta como y a nosotros destino, nos interesa compartirla. Hasta como destino y aspiracional, digo, ¿no? Porque digo, también lo que sucede es que uno se encuentra con los deseos de decir, che, cómo me gustaría estar ahí, cómo me hubiese gustado estudiar eso, o ojalá que mi piba pueda llegar a ese lugar, ¿no? Oh, absolutamente, sí, yo creo que hay algo ahí desde la fascinación. La ciencia es fascinante, y es fascinante no solamente para los científicos, porque muchos de los que somos científicos fuimos fascinados por la ciencia antes de serlo, ¿no? Claro. Desde, en mi caso, de ser una criatura, ver programas de televisión en donde por ahí había una persona haciendo algún experimento y decir, bueno, yo también quiero hacer eso, quiero dedicarme a eso. La ciencia genera ese interés porque además es muchísimo más cotidiana de lo que por ahí muchas veces se cree, ¿no? Hay algo de el carácter empírico con el que llevamos adelante nuestra vida, que es profundamente científico. Popularmente la ciencia está presente. Y creo que a transmisiones como la de la expedición en el fondo submarino nos permiten también capitalizarlo eso, ¿no? Y terminar de materializar ese interés que evidentemente las personas tenemos en la ciencia y la tecnología. Agustín, te agradecemos los minutos de charla. Queríamos poner en valor no solo, bueno, el rol que llevan adelante, no solo también los espacios, sino también, bueno, el reclamo en particular que se viene sosteniendo y que tendrá esta semana también su presencia allí en el Polo Científico Tecnológico. Dejamos la posibilidad de hablar en cualquier otro momento, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por el espacio y efectivamente nos vemos
miércoles 6 de agosto, Polo Científico Tecnológico, todas las entidades que formamos parte del sector, además de CONICET, como la agencia, el INTI, el INTA, estamos todos convocados a reunirnos en ocasión de protesta. Esperemos en otro futuro reunirnos con motivos más felices. Que tengas buena jornada. Bueno, muchas gracias, Che. Agustín Ormazábal, aquí lo escuchaste. Bueno, la protesta convocada por ATE CONICET, por científicos, jóvenes científicos y científicas precarizados, precarizadas y otras organizaciones de ciencia y tecnología, vuelven al reclamo que vienen haciendo hace mucho tiempo, con el sentido y con mucho de lo que te contó Agustín en esta charla. Hoy y mañana será con vigilia en el Polo Científico Tecnológico en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada. Comienzo de espacio.